es Izaskun Zorita Aguirre. Ella nos va a hablar sobre la amenaza de las especies invasoras en el medio marino, ya que la introducción de estas especies invasoras pues, es un problema medioambiental creciente en todo el mundo, ya que representa uno de los motores más importantes de la pérdida de la biodiversidad. La naturaleza de los impactos de las especies exóticas invasoras varía enormemente desde los efectos ecológicos y económicos hasta la salud humana. En esta charla conoceremos las vías de entrada de especies exóticas, sus impactos y las medidas de control para minimizar su afección, así como la situación de la costa vasca ante esta nueva amenaza. Sin más, le doy la palabra a Izaskun y luego tendremos oportunidad de hacerle preguntas también. Egun on guztioi, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Plazer bat da, holako aste polit batean parte hartzea eta ozeanoi buruz hitz egin ahal izatea. Muchas gracias a todos. Gracias, Sara, por la breve introducción. Para mí es un placer poder estar aquí con vosotros esta semana para hablar sobre los océanos. Yo soy Izaskun Zorita, trabajo en ASTI, en el Centro Tecnológico de Investigación Marina, y yo hoy voy a venir aquí a hablaros sobre la amenaza de las especies exóticas invasoras en el medio marino. Supongo que ya todos sabréis a estas alturas de la semana que los principales motores o componentes del cambio global son, entre otros, el cambio climático, la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos marinos, la contaminación y las bioinvasiones biológicas. La introducción de especies invasoras es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. Pero, sin embargo, como veréis, en este estudio que se hizo con 32.000 encuestados de 21 países diferentes, en el que se les preguntó a estas personas si creían verdaderamente si el medio marino estaba amenazado o no, el 70% de los encuestados dijo que sí creían que el medio marino estaba amenazado por las actividades humanas. Y cuando se les preguntó que clasificaran estas amenazas del 1 al 3 y se ponderó por el número de respuestas, se vio que la mayoría de los encuestados clasificaron la contaminación en primer lugar o como la mayor amenaza, seguida de la pesca, de la destrucción de hábitats y el cambio climático. Como podéis ver, las invasiones biológicas que están dentro del término otros no fueron consideradas de preocupación para todas estas personas. ¿Y por qué creéis que es esto? Pues principalmente se debe a dos razones. La primera es porque la ciudadanía, su conocimiento se basa en la percepción visual y las especies invasoras, al no ser tan visibles, pasan desapercibidas. Y por otra parte también porque las especies invasoras reciben mucha menos cobertura en prensa y medios de comunicación que otras amenazas, como puede ser pues, la que estamos viendo ahora, que he comentado Leire, las basuras marinas, los microplásticos, incluso el cambio climático, que hoy en día también la gente cada vez es más consciente. Por eso es necesario concienciar a la sociedad sobre los peligros de las invasiones biológicas. Pero antes de empezar a profundizar un poco en el tema, sí que conviene saber a qué es lo que llamamos exactamente nosotros especies exóticas invasoras. Bueno, pues las especies exóticas invasoras se definen como aquellas que se introducen en otros territorios y logran adaptarse, establecerse, reproducirse y dispersarse hasta colonizar el entorno, formar nuevas poblaciones y causar impactos ecológicos, económicos y en la salud humana. Por tanto, son especies exóticas invasoras, que son especies exóticas foráneas o no nativas, que sabemos que están provocando un impacto. En cuanto al impacto ecológico, las especies exóticas invasoras pueden competir por el alimento con las especies nativas, también pueden ser depredadoras de especies nativas, pueden alterar también hábitats y la cadena trófica, provocando al final la pérdida de la biodiversidad. No solo eso, incluso algunas especies se pueden también reproducir con las especies nativas, se pueden hibridar y también el acervo genético se va reduciendo. También sabemos que producen un impacto económico en las actividades humanas. Por ejemplo, como podéis ver aquí, en esta imagen,
en esta imagen fue sacada en una de las playas del sur de España, cerca de Gibraltar, donde ha habido arribazones de una alga parda que se llama Rugulopteryx okamurae, que está siendo bastante invasora, y en este caso se va acumulando en las playas y esto produce una pérdida de atractivo turístico que además también se traduce en pérdidas económicas. Por otra parte, también sabemos que la pesquería de las anchoas en el Mar Negro fue colapsada por un ctenóforo que se llama Nemiopsis lady, que lo que hizo fue consumir el zooplancton que estaba disponible para las anchoas y esto hizo que cayera drásticamente la población de anchoa y colapsó y también pues, tuvo sus repercusiones económicas. Además, pues también sabemos que estas pérdidas económicas pues, están muy relacionadas con los costes que se derivan de la vigilancia de los ecosistemas alterados o también con los costes relacionados con el control de plagas. En algunos casos pues, se puede ver cómo algunos moluscos pueden colapsar algunas tuberías en industrias que están cercanas al mar o incluso también hay costes derivados del mantenimiento de estructuras sumergidas, o bien desde los barcos o estructuras marinas que todos sabemos que sufren de colonización de incrustaciones. Y por otra parte, pues también sabemos que uno de los impactos también es en la salud humana. Y en este caso pues sabemos que también contribuyen a la transmisión de enfermedades, como puede ser en este caso la enfermedad del cólera, que se transmite a través de las aguas del lastre y especialmente cuando se sueltan estas aguas en países donde el saneamiento es deficiente, mucha gente pues, al final padece de cólera y también sabemos que hay algunas especies de fitoplancton que son también exóticas y que si se acumulan en marisco, al ser ingeridas por los humanos también producen intoxicaciones. Entonces, pues, como podéis ver, los impactos son desde ecológicos, económicos y en la salud humana. Y aquí he puesto una imagen porque me parece que es bastante representativa y es para que os hagáis una idea de lo que ocurre en el mar si ponemos una placa de acero. En este caso pusimos una placa de acero en el puerto de Pasaia y al cabo de 3 meses se observa cómo va cambiando aquí la rugosidad y van apareciendo nuevas colonizaciones de diferentes organismos hasta obtener esta imagen. Entonces, si un barco en Pasaia no tuviera ningún mantenimiento, además de que estas incrustaciones producirían un aumento de fuel al barco mayor en emisiones y problemas para la navegación, también podría actuar como un vector para transmitir o transferir especies de unos lugares a otros. Y la introducción de especies exóticas ha aumentado en el último siglo a escala mundial y aquí he puesto un ejemplo de la introducción de especies exóticas en los mares regionales de Francia. Aquí en este eje podréis encontrar el número de nuevas introducciones de especies exóticas por década y aquí aparece el número de especies exóticas acumulado, que sería lo que está representado en esta línea negra. Si veis, cada mar regional está representado por un color, el Golfo de Vizcaya sería el verde, el Mediterráneo en naranja y el Mar del Norte en azul. Como podéis observar, desde el inicio del estudio, más o menos desde el año 1800 hasta 1960, más o menos, el número de especies exóticas introducido por década no superaba 11 especies por década. Sin embargo, a partir de los años 80 se ve que hay un aumento y a partir de estos años aproximadamente 50 especies son las que han ido introduciéndose por década. Este aumento sobre todo se debe a que ha aumentado drásticamente también el tráfico marítimo. En el caso de Francia, porque también ha habido mucha actividad en la acuicultura, sobre todo acuicultura de ostras, y también este incremento se debe a que hay una mayor concienciación social. Es decir, que también ha habido un mayor número de estudios que se han dedicado a detectar especies exóticas y también ha contribuido a este aumento que vemos aquí. En Francia, más o menos, se han descrito unas 339 especies exóticas y, sobre todo, si os fijáis,
han aparecido en el mar Mediterráneo, probablemente a través del Canal de Suez, pero de todas estas especies exóticas, tan solo el 2% se considera invasora. O sea que se ha constatado que están produciendo un impacto tan solo en el 2%. Esto no quiere decir que las que hayamos visto como exóticas no produzcan un impacto, pero de momento no se ha constatado. Bueno, aquí también vemos que los científicos apuntan a un incremento o un aumento significativo de las invasiones biológicas. Y esto está muy relacionado con la globalización del transporte, del turismo y del comercio. Las actividades humanas han contribuido a la eliminación de barreras y entonces se están propagando más fácilmente muchas más especies. Y es posible encontrar especies exóticas invasoras lejos de su lugar de origen. Hace unos años la naturaleza ya tenía como sus límites biogeográficos bien limitados y sabemos que el medio ambiente o la biología podían limitarlo. Por ejemplo, en el caso del medio ambiente había un rango de temperatura o de salinidad que hacía que unas especies no pudieran colonizar ciertas zonas o algunos depredadores hacían que otras especies tampoco pudieran colonizarlas. Sin embargo, hoy en día pues, los humanos hemos contribuido a eliminar todas esas barreras y por eso es fácil que se propaguen. Como veis aquí, además el tráfico marítimo ha subido o ha incrementado su actividad en los últimos años y en este mapa se refleja toda la actividad marítima, del tráfico marítimo de 2013, para que os hagáis una idea. Estamos todos interconectados, estamos todos tan conectados que es fácil encontrar especies que estén aquí, que vayan aquí, porque estamos repitiendo estas rutas una y otra vez. Y más del 80% de todas estas mercancías y materias primas comercializadas en el mundo llegan al destino por barco. Cuando estamos vistiéndonos o consumiendo productos no somos tan conscientes de dónde vienen todas estas materias primas. Y no solo ha aumentado el tráfico marítimo, sino que también ha aumentado la cantidad de mercancías que se transportan. Por ejemplo, en esta gráfica podéis ver que en los años 80 aproximadamente 4 billones de toneladas eran las que se transportaban. Y aquí, en 2019, ha pasado de 4 billones a 11 billones de toneladas. Por lo tanto, ha aumentado el tráfico marítimo y también las mercancías. Y también lo que nos hemos dado cuenta es que ha aumentado las mercancías, pero ha descendido el transporte de petróleo y gas natural y ha aumentado el de contenedores. Para que os hagáis una idea, estos barcos, estos portacontenedores, pueden incluso transportar 24.000 contenedores. Es una pasada. Y no solo eso, es que tienen una eslora de aproximadamente 400 metros que puede incluso colapsar el Canal de Suez. Y esto es lo que ocurrió en 2021 con el Ever Given, que colapsó el Canal de Suez, que conecta Asia con Europa. Y posiblemente os acordéis que muchas de las cosas que pedíamos online no llegaban por esto. Bueno, este canal también es muy estratégico hoy en día, ya que permite reducir una ruta de 9.000 kilómetros. Y el 10% del tráfico marítimo mundial pasa a través del Canal de Suez. Y supongo que también seréis conscientes de esto ahora con la guerra que tenemos en Israel y Palestina, que está siendo uno de los focos también importantes, ¿no? Bueno, pues nuestra forma de consumir y producir está cambiando. Muchos de los países están transfiriendo parte de su producción intermedia en países con mano de obra más barata, como pueden ser China, India, etc. Y entonces se están creando nuevas rutas de navegación y esto hace que también pueda aumentar el riesgo de propagar nuevas especies. Entonces, aquí cabe destacar que no prestamos demasiada atención a las consecuencias negativas de nuestros actos, ¿no? Y también decir que los puertos son importadores y exportadores de especies exóticas. Y especialmente los puertos de las zonas subtropicales y tropicales, como Singapur, Hong Kong, los canales de Panamá y de Suez, son los que más especies exóticas presentan.
En cuanto a las vías o vectores de introducción de las especies exóticas, hay que decir que hay diferentes vías. Una de las vías es la acuicultura, bien porque se pueden producir especies exóticas y estas de vez en cuando se escapan, o porque liberan también gametos al medio y estos luego pueden propagarse, y también porque algunas de las especies que se están cultivando, si se traen de otros países, a veces suelen tener incrustadas en sus conchas o otro tipo de patógenos o pequeños organismos que también se pueden propagar a través de la acuicultura. La principal vía también de introducción de especies exóticas está muy ligada al tráfico marítimo, especialmente a las aguas de lastre, que son las que se utilizan para que un buque pueda navegar con estabilidad, y sino también a través del biofouling o de las bioincrustaciones de los cascos de los barcos, que si no se hace un buen mantenimiento y estos barcos van pasando de un lugar a otro, pues pueden ir propagando este tipo de especies. Además, también sabemos que otra entrada principal es la de la liberación de organismos que viven en acuarios. Esto a veces lo solemos hacer pues, las personas en casa, que si tienes una tortuguita, la sueltas y no somos tan conscientes del problema que luego puede acarrear detrás, ¿no? Y también cuando vamos a pescar, la pesca recreativa, muchas veces soltamos el cebo vivo, que muchas veces suele ser exótico, incluso pues, podría convertirse en invasor. También, como ha comentado Leire, pues otra de las amenazas principales que tenemos es el plástico, y como no, si cada vez hay más plástico en los mares, también habrá más tablas de surf o más plastiquitos donde se puedan adherir microorganismos marinos y que a través de las corrientes y del viento puedan propagarse o transferirse de unos lugares a otros. Y como no, también los canales han permitido unir aguas inconexas y transferir especies que estaban lejos unas de otras, pero al hacerlas conectar, pues se pueden ir transfiriendo de un lugar a otro. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el canal de Suez, del canal de Suez al Mediterráneo se han transferido unas 300 especies indopacíficas, o sea que es un montón. Y luego otro de los temas que hay que tener en cuenta, que es que aunque el cambio climático no sea en sí una vía de introducción de especies exóticas, el cambio climático puede provocar que los organismos marinos se desplacen de aguas más cálidas a aguas más frías, aumentando así su área de distribución. Aquí también tengo que decir que esto no solo ocurre con las especies exóticas invasoras, sino que muchas de las especies que tenemos aquí también están migrando a aguas más frías. Por ejemplo, tenemos el caso del verdel, que nuestros arrantales ya no lo encuentran donde solían ir. Y entonces pues, hay que buscar nuevos caladeros y ver dónde están. Y por eso no es raro pues, ver este tipo de noticias. Por ejemplo, la semana pasada en Antena 3 pues, salió esto diciendo que los expertos alertan de la llegada de especies marinas tropicales a España por el cambio climático, o esta otra diciendo que también se están encontrando tiburones, esturiones, serratas y salpas brasileñas en nuestras costas a consecuencia del cambio climático. Entonces, este también es otro factor que va agravando esta problemática. ¿No? Y aquí os voy a explicar un poco en qué consiste el proceso de la invasión de las especies exóticas. Consiste en 3 fases. La primera sería la introducción, la segunda el establecimiento y luego la propagación o la expansión. Cuando una especie exótica invasora llega a un lugar, debe sobrevivir al viaje. Y una vez que sobrevive, puede estar en esta fase de letargo un tiempo variable. Pero cuando se producen las condiciones óptimas, esta especie empieza a proliferar y pasa de ser no visible y no abundante a ser más abundante, y entonces cada vez va siendo más visible. Entonces ya pasaría a una fase de explosión. Una vez que tenemos esta fase, empezaría a multiplicarse, a reproducirse y se empezaría a propagar. Pero a partir de un momento llegaría o alcanzaría la capacidad de carga de este ecosistema, bien porque ya no hay tanto suministro de alimento o porque hay más depredadores, se produce una fase de ajuste y entonces la propagación también pues, caería un poco, ¿no? Y si veis esta gráfica, se parece mucho a la que Fernando Simón nos solía pintar en la pandemia.
Como podéis ver, en nuestro caso, en el caso de las especies exóticas invasoras, no hay vacuna, entonces no la podemos erradicar. Y como no se puede erradicar, la forma más eficaz de luchar contra estas bioinvasiones es la prevención y la detección precoz. ¿Y qué es lo que pasaba en la pandemia cuando no había todavía vacuna? Estábamos confinados y usábamos mascarilla, eso es la prevención. Y una vez que salieron los test de antígenos, hacíamos detección precoz para que aquellas personas que estuvieran contagiadas se mantuvieran lejos del resto de la población para no contagiar. Bueno, pues lo mismo podríamos hacer, o sea, en nuestro caso, la mejor gestión para las especies exóticas invasoras sería la prevención y la detección precoz, evitar que aparezcan, ¿no? Por ello, también es muy importante hacer estudios de seguimiento porque es esencial para determinar el estado de las especies exóticas invasoras y establecer sistemas de control. Las especies exóticas invasoras pueden ser de muchos taxones diferentes y dependiendo de qué especies queramos estudiar, pues tendremos que utilizar diferentes técnicas de muestreo. Si queremos estudiar, por ejemplo, el fitoplancton exótico, deberemos coger muestras de agua y para ello cogeremos muestras en redes de Pyrobet o en botellas Niskin. Si queremos estudiar las especies invasoras que están en el sedimento, pues tendríamos que utilizar dragas, por ejemplo. Y una vez que obtenemos la muestra, tenemos que identificarla. Y hay dos tipos de identificación. Una sería la identificación morfológica de los taxones, que sería la forma clásica que conocemos, donde hay taxónomos que van identificando estas especies y nos dicen si son exóticas o no. Y luego hoy en día también contamos con técnicas de biología molecular que también nos permiten identificar algunas de estas especies. Esta tiene algunas ventajas respecto a la anterior, ya que es capaz de detectar o identificar especies en las cuales solo tengamos un fragmento o unos gametos o un trocito muy pequeño o que sean microscópicos. Pero sin embargo, pues lo de los taxónomos también es algo rápido que nos podrían decir. Si en la macrofauna es muy fácil que un taxónomo lo identifique. Bueno, la gestión de las especies exóticas invasoras es un reto y las soluciones deben abordarse cuidadosamente a escala local e internacional. Como he comentado ahora, lo mejor sería incidir en la prevención y en la detección precoz, pero una vez que las especies exóticas ya han colonizado un nuevo territorio, dentro de las posibilidades que hay sería, por ejemplo, eliminar de forma física la especie, erradicarla, tratar de eliminarla, bien poniendo barreras, biocidas o quedadas de amigos para ir erradicando alguna especie, ¿no? Otra también podría ser la de las medidas biológicas, introduciendo depredadores o patógenos, pero que solo sean específicos para esa especie exótica. Pero esto también a veces se ha visto que tiene sus riesgos. Otra de las medidas que se podrían tomar sería fomentar la utilización comercial o recreativa de especímenes. Si tienen algún uso comercial, pues esto podría contribuir a erradicarlas. Otra de las medidas que se puede tomar es restaurar las zonas marinas degradadas para prevenir la colonización de especies exóticas. Y como no, esto es esencial, pues es la educación y la concienciación de la ciudadanía. Si no conoces un problema, no vas a tomar ninguna medida, ¿no? Y otra de las opciones también es no hacer nada, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Aunque lo que se está viendo que cada vez es más eficaz son los convenios y la legislación para proteger la biodiversidad y las especies y hábitats amenazados. Aquí he puesto algunas de las normativas o leyes que están relacionadas con las especies exóticas, como el Reglamento Europeo sobre Especies Exóticas, la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, el Catálogo Español de Especies Exóticas. Pero uno de los convenios que más eficaz está siendo es el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, ya que, como hemos visto, el tráfico marítimo es una de las principales vías de entrada de estas especies. Lo que trata este convenio es de controlar la transferencia de potenciales invasores. Y para ello se ha decidido que estas aguas se tienen, bueno, como estos buques grandes utilizan aguas de lastre para facilitar su navegación,
a partir de ahora los buques están obligados a gestionar estas aguas de lastre. Y desde 2017 todos los buques tienen que hacer el intercambio de aguas en mar abierto porque es donde menor probabilidad tienen los microorganismos de sobrevivir. Y por otra parte, a partir de este año, precisamente del 2024, los buques también tienen que instalar unos sistemas de tratamiento de aguas para evitar tener que verter un máximo de organismos viables. Bueno, y aquí en este esquema podéis ver que cuando un barco está vacío, para navegar necesita estabilidad y para ello suele cargar agua del puerto de origen y una vez que llega lo descarga. Como este agua puede contener microorganismos y especies exóticas invasoras, por eso están diciendo que este intercambio de agua, en lugar de hacerlo en el puerto de destino, habría que hacerlo en alta mar. Bueno, y este tipo de medidas son las que están ayudando a que no se propaguen tantas especies. Y supongo que os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué especies suponen un riesgo en Europa? Pues bueno, una de las especies que está incluida entre las 100 peores especies exóticas invasoras es el cangrejo azul o el Calinectes sapidus, que es este que veis aquí. Es una especie nativa del Océano Atlántico Occidental y del Golfo de México. Ha sido introducida en el mar Mediterráneo posiblemente a través de las aguas de lastre y sus características son las típicas características de un organismo invasor, que sería una alta fecundidad, comportamiento agresivo y en este caso pues, apenas tiene depredadores. Como podéis ver aquí en estos mapas del delta del Ebro, en 2012 se detectó por primera vez aquí, en San Carles de la Rápita, y el de 3 años se vio cómo su presencia fue expandiéndose a lo largo del delta del Ebro y en 2017 prácticamente todo el delta del Ebro ya está colonizado por esta especie. Y además, no solo en el delta del Ebro, sino que también es una especie que está expandiéndose por todo el Mediterráneo y se cree que fue introducida por aguas de lastre en Grecia y en Turquía. Entre los impactos que produce, sabemos que tiene un gran impacto en la maricultura del delta del Ebro, que es muy conocida por su acuicultura en moluscos, ya que este cangrejo es capaz de comer más de 600 almejas en un día y además también tiene una repercusión en la pesquería de la anguila porque con sus pinzas es capaz de romper estas redes. Y como este cangrejo tiene un valor culinario, lo que se les ha ocurrido a los catalanes ha sido tratar de venderlo en los restaurantes, como veis aquí, que esta es una carta de un menú de uno de los restaurantes de la Albufera, y mediante este tipo de acciones de tratar de venderlo, están reduciendo su población. Entonces, así todos ganan. Lo único que pasa es que si esta especie tiene un valor económico muy alto, el riesgo también es que los pescadores tiendan a protegerla. Bueno, y hemos visto un poco cuál es la situación en Europa y cuál es la situación que tenemos nosotros en la costa vasca, ¿no? Pues hace unos años hicimos un estudio en el que contamos con una serie histórica de 1983 a 2009, en la cual estudiamos la distribución espacial y temporal de macroinvertebrados bentónicos y macroalgas. En este estudio vimos que la mayor parte de las especies exóticas se acumulaban principalmente en los mayores puertos, que serían el puerto de Bilbao y el puerto de Pasaia, como podéis ver aquí. Así, de un total de 62.000 datos, más o menos el 3,4% de los casos representa especies exóticas. Y como el Nervión pues, creemos que merecía un estudio un poco más profundo, al cabo de unos años también hicimos otro estudio para estudiar la distribución espacial y las tendencias temporales de las especies exóticas del bentos de sustrato blando en un periodo de tiempo de 1989 a 2009, es decir, un periodo de 20 años. Y para esto se cogieron datos de diferentes proyectos de ASTI a lo largo de 19 estaciones, desde la cabecera hasta la desembocadura del estuario. En total cogimos unos 7.000 datos o 7.000 registros de especies y estos datos los
los cruzamos con una lista de especies exóticas que más o menos la tuvimos que construir también nosotros con información previa de diferentes autores del Golfo de Vizcaya, porque sabemos que las especies, los catálogos que se utilicen deben ser específicos de cada zona, porque las especies exóticas que pueden ser para nosotros igual no son para los asiáticos. Entonces, bueno, contábamos ya con una lista de 217 especies y al cruzarla con nuestros datos vimos que de estas 7.000 datos, estos 7.000 datos correspondían a 742 especies, de las cuales 23 se consideraban exóticas y más o menos representaban el 3,1%. Aquí también tengo que decir que sí las consideramos exóticas, pero no las consideramos invasoras. Y como puede verse aquí está representado está representado el porcentaje de datos de especies exóticas y el número de especies exóticas. Y como podéis ver, desde la cabecera hasta la desembocadura hay una tendencia decreciente. Parece que en la zona interior hay muchos más casos de especies exóticas y más diversidad. Y esto se debe principalmente a que las especies exóticas, al ser oportunistas, son capaces de colonizar zonas degradadas o sometidas a estrés antrópico, y en este caso la parte intermedia sabemos que es en la cual ha estado existiendo hasta ahora Altos Hornos de Vizcaya, que ha sido una zona muy degradada, y también es donde vierte su vertido la EDAR de Galindo, la depuradora de Galindo. Otra cosa es que dijimos, bueno, esto es un poco curioso, ¿cómo es que la zona intermedia es donde más hay? Pues posiblemente haya llegado a través de aguas de lastre o de tráfico marítimo a través del puerto, pero donde se han establecido ha sido donde han encontrado un nicho vacío o una zona degradada. Bueno, yo he dicho que en nuestro estudio no encontramos ninguna especie invasora, pero un año después de este estudio, diferentes autores encontraron por primera vez el primer organismo invasor en el estuario del Nervión. Se trata del mejillón pigmeo o Xenostrobus securis. Se parece mucho al nuestro, pero es muy pequeñito. Y este sí que está incluido dentro del catálogo español de especies exóticas invasoras. Se cree que su origen es de Nueva Zelanda o de Australia y entró también a través del tráfico marítimo, bien como larva en los tanques o como adulto en los cascos de los barcos. Los primeros autores detectaron la presencia de este mejillón pigmeo en el interior del estuario porque se cree que es capaz de soportar bien bajas salinidades, y otros autores en el 2017 y 2019 también han vuelto a encontrar esta especie precisamente en las zonas donde menor salinidad hay. Y también se sabe que se está expandiendo y ha aparecido también en Butroe, en Barbadún, en Oca, en Lea, en Artibay y en Oiartzun. Entonces, poco a poco es algo que no es tan visual, pero sí que se están produciendo cambios, ¿no? Y para concluir, pues me gustaría que os quedarais con algún mensaje importante, que el primero es que se prevé un aumento de la introducción de especies exóticas invasoras debido a la creciente globalización del comercio y al cambio climático, que la gestión de las especies marinas invasoras es un reto importante para proteger los ecosistemas marinos y minimizar sus impactos, y dado que las invasiones biológicas son dinámicas, se recomienda revisar periódicamente las especies ya incluidas en la lista y evaluar las nuevas. Aquí también tengo que decir que no hay en el País Vasco ningún seguimiento oficial para ir viendo cómo va desarrollándose esta problemática. Y por último, pues que se necesitan medidas de concienciación para informar al público sobre los impactos de las especies invasoras y la necesidad de hacerles frente. Eskerrik asko.